nosotros trabajamos también con varios dentistas. Okay. Tijuana, lo debes de saber, es una de las ciudades con mayor competencia en la industria dental. Sí, nomás en el centro, ¿cuántos? Nomás en la calle Quinta hay como 100 dentistas, ¿no? Sí. Y si le juntas en toda la ciudad, yo he escuchado números, nunca los he contado, pero dicen que hay más de 1000 consultorios dentales en la ciudad. No sé si es cierto. Sí creo. O sea, sí, pero es que es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de los dentistas están enfocados en el mercado americano. Estamos en una ciudad fronteriza, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría están enfocados en el mercado americano. Y ellos saben que la única forma de llegar al mercado americano es mediante Google. ¿Por qué? Porque el americano no se mete a Facebook. No. Facebook no es tan popular en Estados Unidos como muchos pudiéramos creer. Entonces, cuando alguien está buscando, se mete a Google. Definitivamente. Sí. Es el comportamiento de la mayoría de los que están buscando. Entonces, ellos saben que necesitan posicionarse. Quiere decir que hay muchos dentistas que también están trabajando su posicionamiento. Entonces, no conforme que hay muchos dentistas, hay muchos que también están haciendo SEO. Y que lo están haciendo bien. Y que lo están haciendo bien, algunos lo están haciendo muy mal, pero lo están haciendo, ¿no? Están haciendo ruido por lo menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ahorita llega un dentista y me dice, ¿sabes qué? Acabo de abrir mi consultorio dental, me acaban de entregar mi sitio web, quiero que me posiciones en la primera página. Yo le digo, perfecto, siéntate a esperar 3 años. Porque va a tardar mucho en llegar a la primera página. No quiere decir que nunca va a pasar, pero sí va a tardar mucho. Si me hubieras preguntado hace como unos 3 años, te hubiera dicho 1 año. Porque literal lo hicimos. En 1 año, un dentista especialista en implantes, que es de los más competidos, los servicios más competidos, en 1 año llegó a la primera página. Y ahí está todavía. Pero ahorita ya Pero 3 ahorita años. no. Ahorita en 3 años, ahorita tiempo después te va a tomar fácilmente 3 años en llegar a la primera página. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En este episodio tenemos como invitado a Roberto Robles. Roberto Robles es fundador y director de CatRank, agencia con sede en Tijuana y especializada en Search Engine Marketing. Cuenta con más de 14 años de experiencia en marketing digital, de los cuales en los últimos 10 años se ha enfocado en desarrollar e implementar estrategias de posicionamiento orgánico para marcas en México y Estados Unidos. Recientemente ha incursionado en el mundo de los startups y está próximo a lanzar un emprendimiento digital con el desarrollo de un software dental enfocado en marketing para ayudar a los dentistas a conseguir más pacientes e incrementar las ventas en sus clínicas. Este episodio va a tratar sobre la importancia de aparecer en los primeros lugares en Google, las diferencias que hay entre invertir en Google o Facebook y sobre su nuevo proyecto para el rubro médico-dental. Así que si eres dentista, mercadólogo o estás interesado en invertir en publicidad digital, no te puedes perder este episodio. Bienvenido, Roberto Robles. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Bueno, Roberto, a ver, platícanos un poco. ¿Cómo empieza Roberto en el mundo de la mercadotecnia? Fíjate que fue un camino bastante largo, ¿eh? Mi primer negocio lo puse con la ayuda de mi papá cuando tenía 17 años, si no me equivoco. Empezamos arreglando computadoras. Ah, ok. ¿Él estudió algo relacionado? Él estudió electrónica hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero los dos empezamos a aprender a arreglar computadoras en aquel entonces donde las computadoras todavía se armaban, las compradas en partes y todo eso. Entonces empezamos a trabajar en eso con el tiempo y yo fui aprendiendo y me fui especializando en más temas de servidores, telefonía, redes, todo eso. Y me metí a trabajar en un hospital en la ciudad de Rosarito, aquí en Baja California. Ahí tuve la oportunidad de estar 5 años trabajando en todo lo que era servidores, redes, soporte de usuarios, usando los sistemas y todo eso. Pero llegó un momento en el que ya me dejó de apasionar los fierros, como yo siempre le digo, no el hardware. Y traté de empezar a buscar otra cosa que me llamara la atención. Y de momento lo que me llamó la atención fue el diseño web. Entonces empecé como muchos haciendo sitios web horribles, por cierto, horribles. Mi primer sitio web que hice fue una vergüenza, gracias a Dios ya no está en línea. ¿Fuiste aprendiendo diseño de manera autodidacta? Yo aprendí solo, sí. Prácticamente siempre me ha gustado leer mucho, entonces leyendo blogs, leyendo libros, lo poquito que había, revistas, en aquel entonces había muchas revistas sobre eso. Entonces así es como aprendí y echando a perder, ¿no? En aquel entonces que no había cosas como WordPress, pues diseñábamos directo en front page, ¿no? Escribíamos, tirábamos código directo. Entonces así es como empecé. Y lo que me di cuenta cuando empecé a hacer mis primeros sitios web es que pues estaba bien, estaba curada, hacías el sitio web, pero nadie lo visitaba. Y después de eso, otro de los pequeños emprendimientos que hice fue le llamo pequeña red social aquí en Tijuana, que fue un boom aquí localmente,
porque nació cuando MySpace iba de caída y cuando Facebook todavía no saltaba. Ah, ok. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba detijuana.com. El logo era un burro cebra, como los que están en el centro. Ok. En su punto máximo tuvimos como 8,000 miembros en el sitio. ¿Y qué funciones hacía? O sea, haz de cuenta que era como un MySpace, pero un poquito más chafa. La gente subía publicaciones, subía sus fotos, se podían programar eventos y la gente iba a eventos, ¿no? Se hacían fiestas y todo eso. O sea, a nivel local sí se utilizó bastante. A nivel local se utilizó bastante. De hecho, en aquel entonces yo andaba por la calle y la gente me decía, oh, tú eres el de Tijuana, y se tomaban fotos conmigo. Fue mi época de fama, pero pues no duró mucho, ¿no? Pero fue interesante. ¿Cuánto dura todo el proyecto, perdón? Yo creo que fue aproximadamente como unos 2-3 años, más o menos. Ok. Más o menos fue lo que duró. De hecho, digo, si me remonto un poquito más para atrás, antes de lanzar esa red social, yo abrí una red social que se llamaba cortosmx.com, que era igual como una red social, de hecho utilizaba el mismo sistema, pero era para que las personas que estudiaban cine o que hacían cortometrajes subieran sus cortometrajes para que los promovieran. O sea, como Vimeo o algo así ahorita. Haz de cuenta, algo así. Entonces, qué padre. Pero estaba padre porque la gente subía sus cortometrajes y luego tú los comentabas y aparte pues podías votar por cuáles eran los mejores y cada semana sacábamos como que el top 10 de todos los que se habían subido. Esa red social llegó a un tope como de 800 usuarios. Ah, ¿y nomás aquí en Tijuana o en...? No, eso sí fue a nivel... Había mucha gente incluso de fuera de México también de habla hispana. Porque está súper segmentado, ¿no? Ajá, exacto. Pero también fue bajando un poquito la audiencia. También yo le fui perdiendo a lo mejor un poquito el feeling al proyecto. Y fue cuando nació la idea de hacerlo de Tijuana. Y ese sí despegó. Ese tuvimos, te digo, en su punto máximo más de 8,000 usuarios. Y ahí fue donde me di cuenta que para poder mantener un sitio web, pues necesitas promoverlo, ¿no? Sí. En el momento tratar de vender banners, cosas así, pues no, la gente no invertía en esas cosas. Entonces mi forma en cómo yo podía solventar los gastos del sitio era organizando eventos. Entonces de repente hacía una alianza, por ejemplo, con algún bar en la plaza o con algún restaurante, organizaba el evento y llevaba como a 100 personas. Entonces, no se ve a lo mejor como mucho, pero sí estaba muy interesante. Se hacían unas fiestas muy buenas. De hecho, por ahí en YouTube, si buscan a Roberto Robles, inauguración de Tijuana, está una de las primeras fiestas que hicimos que hasta cortamos el listón. ¿En serio? ¡Ay, qué padre! Hace muchos kilos atrás, pero estaba muy padre. O sea, era similar a un fanpage de entretenimiento en donde le pagas una publicación, digamos, y te llenan el lugar. Haz de cuenta, sí, eso hacíamos. Pero lo teníamos que hacer con cosas... pues offline, porque no había forma de sacar dinero pues online, ¿no? Porque, sí. O sea, la gente no estaba acostumbrada a invertir en publicidad. Entonces yo le decía, oye, 300 pesos al mes por un banner, y decían, ¿qué? ¿Para qué? Entonces, digo, por eso es que empezamos ahí todavía no surgía Facebook, ¿verdad? Ya estaba, pero no era tan fuerte todavía. Eran las fases iniciales. Ahorita ni me preguntes los años porque no me acuerdo. Pero era cuando todavía estaba muy concentrado en la cuestión de los estudiantes en Estados Unidos, ¿no? Pero fue eso cuando pues aprovechamos para lanzar esa red social. Y te digo, estuvo divertida, estuvo interesante. Jamás nos generó o me generó nada de dinero. Pero fue divertido. Y eso es lo que me ayudó a darme cuenta de que una propiedad online, un sitio web, una red social, lo que tú quieras, si no hay una estrategia de publicidad tras de ella, simplemente no funciona. Entonces nosotros tratamos como que de hacer algo de difusión offline, pero nunca creció precisamente por eso, ¿no? Porque no tenías la estrategia. No era la estrategia porque no era ni siquiera lo que me dedicaba. Pero eso me llevó a empezar a estudiar, igual por mi cuenta, de qué maneras podía empezar a hacer que la gente llegara a los sitios web. Pero desde ahí estaba la necesidad, pues, de quiero que lo visiten. Pues. Así es. Y después de ahí, o sea, ¿cómo terminas en CatRank? O sea, emprendiendo CatRank. O sea, antes me comentaste que habías trabajado en Estados Unidos en una agencia. De hecho, la agencia era de San Diego, pero tenía sus oficinas aquí en Tijuana. Entonces, digo, típico, la mano de obra es más económica acá, entonces... ponían oficinas acá, aunque todos los clientes eran de Estados Unidos, unos cuantos de San Diego, pero todos de Estados Unidos. Y sí, bueno, precisamente en esa transición que yo estuve trabajando por mi cuenta un tiempo. De hecho, en el 2010 yo abrí mi pequeña agencia, como le llamo, porque prácticamente era yo y una persona más. En un punto eran 2 personas que estábamos trabajando. Pero ya ves que cuando trabajas como freelancer, pues a veces la situación económica no es la más confiable. No. Es mucha inestabilidad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hice? Salió la oportunidad de aplicar para un puesto en una agencia. Entonces yo entré. En la agencia se hicieron muchos cambios. A cuestión de 3 meses de que yo entré, quedé yo como encargado de la agencia. Y ahí estuve yo creo que como unos
como unos 4 o 5 años más o menos estuve trabajando ahí. Y para mí fue una de las plataformas de aprendizaje más grandes que había, que pude tener, porque pues aprendí todo, ¿no? Desde cómo manejar personal, porque yo estaba a cargo de la agencia, prácticamente el dueño nunca estaba, él siempre estaba en San Diego, él se dedicaba a las ventas. Tú eras el líder aquí en México. Entonces prácticamente yo manejaba el equipo, supervisaba los proyectos, generaba tareas, me aseguraba que se estuviera llevando a cabo el resultado que buscaba el cliente, y aparte yo lideraba las reuniones con los clientes para entregarles resultados. Pues hacías prácticamente todo. Hacía todo, ¿no? Sí. Menos cobrar el cheque grande que se llevaba el patrón. ¿No? Entonces así estuve por muchos años, hasta que prácticamente llegué al punto en el que, como te digo, yo desde el 2010 ya estaba trabajando por mi cuenta. Estabas entonces con tu side hustle, como dicen. Exacto. Entonces yo tenía mi empleo completo, de tiempo completo, pero por las tardes yo atendía a mis clientes, ¿no? Y típico que a veces hay una emergencia y pues mensaje contestas rápido, ¿no? Y como tenía un par de personas que trabajaban también por su lado, que me ayudaban, pues si había una emergencia lo atendía, ¿no? Sí. Pero obviamente el estar 100% trabajando en un empleo te limita, por ejemplo, ir a visitar prospectos, ¿no? Para tu propio Sí, a mí negocio. me pasaba también eso, y es porque luego estás de que no te ve el jefe o algo. Ajá. Y pues te sientes mal también de que estás como en el horario en que te están pagando por trabajar en ciertas cosas y no en lo tuyo, ¿no? Claro, y digo, siempre traté de mantener esa línea la congruencia y la honestidad es lo más importante. Entonces siempre traté de mantener esa división entre lo que era mi negocio y el empleo. Pero inevitablemente, ¿no? A veces se empalman una y otra y a veces hay emergencias y hay que hacer algunas cosas. Pero sí llegó el momento en el que yo me di cuenta que en mi empleo, en mi negocio, que no le dedicaba tanto tiempo, yo creo que le dedicaba unas 4 horas al día, llegó el momento en que me empezó a generar más dinero que mi trabajo. Entonces fue cuando llegó el momento en el que dije, ¿sabes qué? Tengo que arriesgarme. Y aunque tenía algo seguro y lo de acá no era seguro porque pierdes 2 clientes y te quedas sin la mitad de tu ingreso, pero por lo menos puedes buscar el crecimiento, ¿no? Y a veces en un empleo llega un momento en el que pues ya eres el jefe de todos, ¿a dónde más vas a subir? Ya no puedes ser el dueño, ¿no? Escalar más ni nada. Exacto. Entonces fue en ese punto en el que dije, pues me tengo que arriesgar. Súper bien. Y emprendes tu agencia y ¿qué ofreces de servicios al principio? Desde el 2010, cuando yo empecé a trabajar, obviamente el primer servicio que empecé a ofrecer fue el diseño web, ¿no? Con lo que todos empezamos. Pero empecé a ofrecer ya otros servicios como manejo de campañas de email marketing, manejaba el tema de redes sociales. No puedo decir que es mi especialidad, pero lo conozco, lo trabajo bien, tenía gente que me ayudaba, entonces ofrecíamos el servicio de redes sociales, ofrecíamos el servicio de SEO, también trabajábamos el Google Ads, prácticamente todo lo que tuviera que ver con servicios integrales de marketing digital, todos lo hacíamos. Todo lo que no fuera, nada más que no fuera offline, ¿no? No trabajamos nada de diseño de banners, ni flyers, ni nada de eso. Entonces, todo lo que era digital, todo lo trabajábamos. Y todo eso lo seguía haciendo hasta que renuncié a mi trabajo, me metí ya más de lleno en la agencia. Obviamente, cuando ya te enfocas con todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en un solo proyecto, pues normalmente se nota el resultado. Sí. Y, o sea, empiezas ofreciendo todo, y ¿cuál es la transición o qué pasa que limitas a ahorita ofrecer nada más 2 servicios? Te cuento. Mi agencia originalmente se llamaba Marqueteros Digital. Como te digo, ofrecíamos de todos los servicios integrales que pueden ofrecerse, pues lo ofrecíamos, ¿no? Sí. Pero llegó el momento, y de hecho, un tema curioso, porque fue uno de tus invitados en tu podcast. Me tocó ir a un taller que dio el profesor César Neri. Que fue mi primer podcast. Perfecto. Entonces sí lo escuché. Entonces, dentro de ese taller estuvo buenísima la información que estuvo dando, las ideas y todo, hasta tuve oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que como negocio tú tienes que tratar de enfocarte en tu especialidad, ¿no? O de otra manera, como dicen los americanos, the riches are in the niches, ¿no? Entonces, si te enfocas en lo tuyo, tienes mayor posibilidad de sobresalir. Entonces, saliendo del taller de Neri, inmediatamente me fui a un café. Y agarré todas las notas que había tomado del día completo del taller que tuve y me puse a analizar y a compararlo con lo que estamos haciendo en el negocio. Y fue cuando me di cuenta que a lo mejor yo ya lo sabía, pero no lo había visto en números, de que ya hasta ese momento aproximadamente el 60% del ingreso del negocio venía por un servicio, que era el servicio de SEO. La mayoría de los clientes venían por el servicio de SEO. Sí, eventualmente había un cliente que me pedía redes sociales, que ocupaban manejo de una campaña de email o que ocupaban que les hiciera sitios web, que eso también lo que caía mucho, ¿no? Pero me di cuenta que eso es lo que más tenía.
Ahora, me puse a sacar números y resulta que reditúa mucho más el servicio de SEO que cualquiera de los otros servicios. Okay. El margen de ganancias era mucho más alto, el tiempo que se le tenía que dedicar era mucho más bajo. Entonces convenía más enfocarnos en esos servicios, ¿no? ¿Pero también era como de los que más te gustaban o lo viste más como fríamente por los números? Fíjate que sí era de lo que más me apasionaba y yo creo que de manera natural porque es lo que más hacía. Ok. Sí, o sea, la mayoría de los clientes es lo que hacía, es el resultado que yo veía. Me emocionaba ver que de repente mis clientes estaban en la página 1 y se emocionaban ellos porque estaban pues obviamente captando más prospectos, vendiendo más. Entonces eso hizo que obviamente pues sí me gustaba más. Y no fue tan difícil tomar la decisión. Digo, yo siempre he sido como uno como emprendedor siempre sabe que tiene que arriesgarse. Sí. Entonces sí llegó el momento en el que en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Me tengo que arriesgar. Okay. Y algunas personas que le platiqué y puedo comentar, por ejemplo, cuando le platiqué a mi papá, mi papá siempre me ha apoyado mucho y siempre me ha dado muy buenos consejos. Yo le dije, papá, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y me dijo, ¿qué? O sea, ¿cómo vas a dejar de ofrecer servicio? O sea, que si llega alguien y te dice, oye, hazme un sitio web, le vas a decir que no. Sí. O sea, iba a representar que perdías el 40% de tus ingresos, ¿no? Prácticamente, sí. Eso exactamente. Entonces, o sea, de la noche a la mañana los cortas esos servicios, hablas con los clientes, o sea, ¿cómo haces esa transición? Y también con tu equipo de trabajo, ¿recortas personal o se quedan los mismos? O sea, ¿cómo adaptas todo eso? Como éramos un equipo muy pequeño, prácticamente los mismos que estábamos nos quedamos. Te digo, éramos 2, 3 personas, 2 en la oficina, una remota. Entonces era suficiente para cortar el trabajo que teníamos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Efectivamente nos acercamos con algunos clientes y les dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dejar de ofrecer algunos servicios porque nos queremos especializar en lo que es nuestro core business, ¿no? Okay. Que es el posicionamiento. Si ocupan eso, con gusto les podemos ayudar. Pero si ya no lo necesitan, les vamos a recomendar a colegas que nosotros conocemos, que son muy buenos. Y ellos los van a seguir atendiendo. Entonces, sí tuvimos algunos clientes que se fueron a trabajar con nuestros colegas, siguieron trabajando con ellos muy bien. Y hay otros que sí siguieron pues por su cuenta, ¿no? Entonces, al principio sí fue difícil. Y hubo también el tema en que de repente llegaban prospectos, porque digo, también estábamos bien posicionados, porque pues a eso nos dedicábamos, y nos llegaban seguido como que, necesitamos un sitio web, o necesitamos un e-commerce. Y es como que ya no hago eso. Y yo les tenía que decir, ¿sabe qué? No es que no lo sepa hacer, simplemente que ahorita no nos estamos enfocando en eso. O estamos ofreciendo SEO y Google Ads. Si es lo que necesitas, con gusto. Si no, déjame recomendarte con alguien. Y eso también abrió la puerta a que yo hiciera alianzas con otras agencias y yo les empezaba a mandar esos prospectos, ¿no? Entonces también esa fue la forma en cómo hicimos la transición. Entonces, Roberto, decides ofrecer nada más eso y ¿qué haces? ¿Cambias la imagen? ¿Mantienes la misma? O sea, que... Hicimos un cambio. De hecho, en este tema precisamente busqué yo asesorarme con alguien que también conoces, Landare Pimentel. Que también estuvo en el podcast. Claro. Aparte de ser un excelente colega, es un amigo que aprecio mucho. Okay. Y cuando le platiqué, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y él me dijo, yo ya te había dicho que lo tenías que hacer. Y la verdad no me acuerdo que me lo hubiera dicho antes, pero seguramente sí. Entonces le dije, ¿qué me recomiendas? Y él me dijo, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu marca. Ya es que él es especialista en eso, en branding. ¿no? Entonces me dijo, tu branding ya no va de acuerdo con lo que ahora estás haciendo. Marqueteros digitales súper genérico. O sea, eso abarca todo. Sí. Necesitas enfocarte en una sola cosa. Y sí, suena como un grupo de Facebook o algo así. Algo así. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue una sesión de brainstorm en el cual definimos entre los dos el nombre, ¿no? Entonces, para empezar, teníamos que identificar una frase que fuera muy clara en cuanto al servicio que nosotros ofrecemos. En este caso, pues es el SEO. Y nosotros, ¿qué hacemos? Rankeamos sitios, ¿no? El ranking en Google. Entonces, de ahí salió la palabra rank. Entonces, el complemento fue así una serie de entrevistas, preguntas que me hizo, donde llegamos al punto de cuál es tu animal favorito. Pues el gato. Y de ahí salió el cat. Se juntó al principio. Hicimos un cambio de letra. Total, fue muy interesante. Y de ahí salió el nombre de CatRank. Y de hecho, el logo también los contraté yo como agencia y ellos me diseñaron todo el concepto del logo también. Y digo, yo en cuanto lo vi me enamoré. Me encantó el concepto. ¿Por qué el gatito así como escondido? Fíjate que ese es uno de los conceptos muy interesantes. Nosotros trabajamos de dos maneras, ¿no? Trabajamos directamente con los clientes y también ahorita podemos platicar más de eso, pero trabajamos junto con otras agencias. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos como que el arma secreta detrás de nuestros clientes. Porque nosotros detrás
O sea, nosotros no hacemos trabajo muy visual, ¿me entiendes? No somos como que, lanzamos mucho ruido. Lanzamos miles de campañas en Facebook súper creativas y no, nosotros lo que hacemos es acá en privado. Y nomás estamos como que asomándonos, como el gatito que se asoma a través de un muro, cuidando todo y listo para acechar. Entonces, eso representa lo que nosotros somos y por eso también el gatito así como asomándose y muy perspicaz y analizando, ¿no? Súper bien. Ok, entonces, cambias, te especializas. Digamos que no sé, así a grandes rasgos parece que pierdes el 40%, pero el especializarte, ¿qué ventajas te dio? Fíjate que, regreso al punto anterior, ¿no? Cuando te especializas o cuando te enfocas en algo, obviamente el resultado se nota. Y yo eso te lo puedo demostrar desde la primera vez que tuve que tomar una decisión importante en mi carrera profesional. Cuando yo tuve que dejar un empleo bien pagado, cómodo, seguro, para emprender y continuar con mi propio negocio, fue riesgoso. Sin embargo, te puedo decir que en los primeros 6 meses después de que yo me enfoqué 100% en mi agenda, en mi agencia, las ventas prácticamente se duplicaron. Ok, entonces ya estás ganando muchísimo más. Ya estaba ganando mucho más de lo que yo estaba ganando como el sueldo como empleado. Ok. Ahora, cuando hacemos la transición y nos enfocamos nada más en una cosa, pudiera parecer que también, o en 2 servicios, pudiera parecer que estamos dejando ir dinero. Y sí es cierto, porque de entrada perdimos como el 40% del ingreso que tenía la agencia. Pero pasó algo interesante. Uno, cuando te especializas en algo, la gente te reconoce como el especialista, ¿no? Sí, como autoridad. Claro, entonces si buscas a alguien si ocupas a alguien que te haga SEO, pues no te vas a ir por cualquier agencia, vas a irte por la agencia que sabes y se promociona y todos reconocen como que es el que hace SEO. Sí. Entonces, ese fue algo muy importante. El branding también nos ayudó mucho porque llamaba mucho la atención el gatito. Entonces, a la gente así como que, el del gatito. O sea, ya me platicaron, o sea, ya se había corrido la voz, ¿no? Qué padre. Y la segunda parte que también para mí fue como que súper importante es que cuando nosotros dejamos de ofrecer todos los servicios integrales de una agencia normal, dejamos de competir con todas las agencias de la ciudad. Entonces te vuelves su aliado más bien. Prácticamente. O sea, no te peleas por los clientes, puedes estar atrás y atender a los de todas. Así es. Entonces empezamos a hacer alianzas con otras agencias donde como el servicio de SEO es bastante técnico, no quien sea lo hace. Entonces la mayoría de las agencias que ocupan que sus clientes tengan el servicio de SEO, pues nos buscaban. Y hasta el día de hoy ahorita tenemos aproximadamente, no son un montón, no somos una agencia muy grande, pero sí tenemos una alianza con más de 6 agencias, tanto aquí en Tijuana como en el centro del país y en Estados Unidos, que nos mandan clientes, ¿no? Súper bien. Entonces funcionó muy interesante. Y de nuevo, en base a esta especialización, al enfocarnos en una cosa y al hacer alianzas, de nuevo, a cuestión de un año, prácticamente las ventas subieron como un 50%. Entonces, no solo recuperamos lo que perdimos, sino lo que lo superamos. Y al día de hoy yo creo que ya andamos casi al doble de lo que empezamos en aquel entonces. Qué padre. Y bueno, hablando un poquito más en el tema de SEO y Google Ads para las personas que nos están escuchando y no saben exactamente las diferencias entre ellos, ¿qué nos puedes platicar, de cada uno? Muy bien, mira, lo que tienen en común es que los dos son parte de la estrategia de Search Marketing, que tiene que ver con estrategias para aparecer en buscadores. Obviamente hay varios buscadores, pero por cuestiones de volumen y popularidad siempre nos enfocamos en Google. Sí. También está Yahoo, está Bing, pero es el principal. Solamente te metes y acabas de instalar Windows, entonces te metes a Bing por error y nomás para bajar Chrome, ¿no? Entonces, si es que usas Windows, ¿no? Sí. Entonces, es el buscador más popular, entonces nos vamos a enfocar en eso. Prácticamente el SEO consiste en estrategias de optimización para tu sitio web, tanto interna como externa, cosas que tienen que ver con tu sitio, para que puedas aparecer en los primeros lugares de los resultados orgánicos de Google. Prácticamente, si tú ahorita te metes y buscas algo, en la primera página se divide en 3 cosas. En los anuncios pagados, un bloque de mapas, que son los listados de Google Maps en caso de que hayas hecho una búsqueda local. Y después están los orgánicos. Entonces, esa parte orgánica es súper valiosa porque la mayoría de las personas, muchos se brincan los anuncios, se brincan los maps y se van directo al orgánico. Muchos lo hacen, pero no todos. Pero muchos sí lo hacen. Entonces, la diferencia entre estar en la página 3 y la página 1 es un mundo de prospectos y de negocio que puedes hacer. Entonces, sí es muy importante. Y el otro lado, la diferencia con Google Ads, como ya te mencioné, son los 4 anuncios que aparecen arriba de la primera página. Eso implica el simplemente pagarle a Google.
Ok. Y por ejemplo, cuando una persona se posiciona en Google en la primera página, es solo por un término, ¿verdad? De palabra clave. Claro, de hecho, cuando tú haces el posicionamiento orgánico, normalmente tienes que hacer una estrategia que abarque varias palabras. Nosotros les llamamos temáticas, porque Google entiende cuál es el contexto de lo que estás tratando de preguntarle. Por ejemplo, si le preguntas ¿dónde puedo comprar un carro?, Google sabe que es lo mismo si pones dónde puedo comprar un auto o dónde puedo comprar un coche. Entonces lo enfocamos, en vez de palabras claves como muchos lo hacen, lo enfocamos en temáticas. Y de esa manera podemos agrupar la intención del usuario al momento de posicionarlo en Google. Pero sí, efectivamente, tiene que ver con temáticas y así es como nosotros podemos definir y ayudarle al sitio para que se pueda posicionar. En Google Ads funciona más o menos igual, pero ahí sí defines palabras específicas que tú quieres que tu anuncio aparezca cuando alguien está buscando algo relacionado. Ok, súper bien. Y por ejemplo, para los que nos están escuchando y tienen curiosidad, como ¿cuánto tiempo puede pasar? Yo sé que depende de 1000 factores, pero para que una marca pueda llegar a la primera página. Tú mismo lo respondiste, pueden depender de 1000 factores. Pero digamos en un mercado competitivo donde todos están haciendo estrategias, y cuánto tiempo puede llevar, porque no es algo que ves de la noche a la mañana. No, por supuesto que no. Ajá, como una campaña en Facebook o en Google. Claro, una campaña en Google Ads la armas hoy, mañana ya estás ahí, ¿no? Incluso en la noche. En el momento que lanzas la campaña, en una hora ya estás apareciendo. No, el SEO es una estrategia más a mediano o largo plazo, pero depende de tu industria, prácticamente, y del nivel de competencia que tengas. Ese es uno de los factores que más van a determinar cuánto tiempo vas a tardar en llegar a la primera página. Y te puedo poner ejemplos claros que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, tenemos un cliente en San Antonio, Texas, que se dedica a la venta de vestidos para graduaciones. En Estados Unidos son muy famosos los proms de las escuelas y el homecoming. Entonces él vende ese tipo de vestidos. ¿Qué es lo que pasa? Que él quería llegar a la primera página porque cuando la gente lo busca, pues necesita aparecer ahí cuando buscas. Y es muy especializado él. Sí, es muy específico. No hay tanta competencia. No, y de hecho, déjame te platico, cuando él nos habló, yo andaba en un congreso en Las Vegas. Entonces, tomé la llamada, me explicó que el problema que tenía, y resulta que tenía años atorado como en la página 5 de Google. Porque él se buscaba y pum, llegaba hasta la página 5 y ahí estaba. Entonces, cuando yo hice el análisis del proyecto, que es lo que siempre hacemos porque tenemos que ver la viabilidad del proyecto para ver si es un sitio que se puede posicionar, qué tan fuerte está la competencia, precisamente me di cuenta que la competencia, no voy a decir que es nula, pero en su región que le interesaba posicionarse, había 3 empresas que hacían lo mismo. Ok, súper poquitos. En una página orgánica número 1 de Google donde caben 10. Y entonces, y ellos estaban en la quinta. Y estaban en la quinta. Entonces, obviamente, lo primero que yo pensé es un problema técnico del sitio que no le está ayudando a que se posicione. Entonces le dije, ¿sabe qué? Sí, sin problema, vamos a trabajarlo. Hicimos auditorías técnicas, auditorías de contenido, se arregló. En 3 meses estaba en la página 1. Súper bien, bien rápido. Como en la página 7 más o menos. 2 meses después, al mes 5, ya estaba en la primera posición para su término de búsqueda principal. Y el cliente, pues encantado, ¿no? Ya tenemos más de 3 años trabajando con él y mes con mes nos está pagando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene el resultado. Ahora, nos vamos a ir al otro extremo. Nosotros trabajamos también con varios dentistas. Tijuana, lo debes de saber, es una de las ciudades con mayor competencia en la industria dental. Sí, nomás en el centro, ¿cuántos? Nomás en la calle Quinta hay como 100 dentistas, ¿no? Y si le juntas en toda la ciudad, yo he escuchado números, nunca los he contado, pero dicen que hay más de 1000 consultorios dentales en la ciudad. No sé si es cierto. Sí creo. Sí, pero es que es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de los dentistas están enfocados en el mercado americano. Estamos en una ciudad fronteriza, ¿no? Entonces, la mayoría están enfocados en el mercado americano. Y ellos saben que la única forma de llegar al mercado americano es mediante Google. ¿Por qué? Porque el americano no se mete a Facebook. Facebook no es tan popular en Estados Unidos como muchos pudiéramos creer. Entonces, cuando alguien está buscando, se mete a Google. Definitivamente. Es el comportamiento de la mayoría de los que están buscando. Entonces, ellos saben que necesitan posicionarse. Quiere decir que hay muchos dentistas que también están trabajando su posicionamiento. Entonces, no conforme que hay muchos dentistas, hay muchos que también están haciendo SEO. Y que lo están haciendo bien. Algunos lo están haciendo muy mal, pero lo están haciendo, ¿no? Están haciendo ruido por lo menos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ahorita llega un dentista y me dice, ¿sabes qué? Acabo de abrir mi consultorio dental, me acaban de entregar mi sitio web, quiero que me posiciones en la primera página. Yo le digo, perfecto, siéntate a esperar 3 años. Porque va a tardar mucho en llegar a la primera página. No quiere decir que nunca va a pasar, pero sí va a tardar mucho. Si me hubieras preguntado hace como unos 3 años, te hubiera dicho 1 año. Porque literal lo hicimos. En 1 año, un dentista especialista en implantes, que es de los más competidos, los servicios más competidos, en 1 año llegó a la primera página. Y ahí está todavía. Pero ahorita ya 3 años. Pero ahorita no. Ahorita en 3 años, tiempo después te va a tomar fácilmente 3 años de llegar a la primera página. No quiere decir que sea mala estrategia,
pero no se tiene que ver como la estrategia que inmediatamente te va a traer pacientes. Sí, o sea, tienes que ser paciente y aparte, pues sí, o sea, tener como esa capacidad económica para aguantar ese tiempo y sin ver resultados hasta en 3 años. De hecho, es parte de lo que nosotros evaluamos en todos los proyectos, es el cliente tiene la capacidad económica para mantener nuestro servicio hasta que empiece a ver resultados, porque si no lo tiene, en realidad nuestro servicio le afecta más de lo que le ayuda. Sí. Entonces preferimos no tomar ese tipo de proyectos, pero hay dentistas que tienen o el financiamiento necesario o el respaldo necesario o ya tienen otra forma de conseguir clientes, ¿no? A lo mejor por recomendación, o a lo mejor ya son muy conocidos en la ciudad. Se pueden mantener mientras de eso, ¿no? Entonces eso se hace. ¿Y qué evalúa Google, por ejemplo, en la parte orgánica? Digo, hacia grandes rasgos los criterios y en la parte de pagada, pues. Mira, porque no nomás son las palabras clave, sino que es una subasta y son como 5 o 6 factores que afectan, ¿no? ¿Cuáles son los principales? En el tema orgánico, los factores son muchísimos, ¿eh? Son quizás sean menos de 100, pero son muchísimos los factores que Google toma en cuenta. Hay unos que son súper pequeños, pero que aún así contribuyen. Por ejemplo, el que tu sitio tenga un certificado de seguridad, el famoso HTTPS que aparece en el navegador, es un factor. No es muy grande, pero es un factor y cada vez está siendo más importante, ¿no? Con todos estos temas de seguridad. El que tu sitio cargue rápido también es un factor importante porque si un sitio carga lento afecta la experiencia del usuario y Google lo que quiere es que sus usuarios tengan la mejor experiencia posible. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Los factores que nosotros más tomamos en cuenta son los técnicos, los aspectos técnicos que tienen que ver con que un sitio esté bien estructurado, esté bien diseñado, que el código esté apropiado, que cargue rápido, que sea un sitio seguro. Eso es muy importante para que se pueda posicionar. El segundo factor es la parte del contenido. Sí, cierto, no todo es keywords, pero si tu sitio no es relevante con lo que la gente está buscando, jamás se va a posicionar. Sí. O sea, si tú vendes tamales, pero en tu sitio web solo hablas de burritos, jamás te vas a posicionar por tamales, porque no es lo que tu sitio está tratando de vender. No hay relevancia entre la intención del usuario y lo que tu sitio ofrece. Estarías engañando más bien, ¿no? Entonces, el contenido es súper importante. Y el otro punto es la autoridad. Google le da mucha preferencia a los sitios que considera que tienen autoridad. ¿Cómo adquieren esta autoridad? Mediante recomendaciones de otros sitios. Imagínate que el periódico El Mexicano escribe una nota sobre tu negocio de tamales y pone un link a tu sitio web. Google reconoce al periódico El Mexicano como una autoridad local que te está mencionando a ti. Entonces, comparte tu autoridad. Y a veces, por eso varios a veces compran esa autoridad, ¿no? Para posicionarse. Y es parte de la estrategia a veces, porque ya hoy en día es cada vez más difícil conseguir que alguien te mencione. Pero obviamente lo ideal es hacerlo de la manera más orgánica posible. ¿Cómo se hace eso? Es tratando de publicar contenido de calidad que cuando la gente lo encuentre diga, mira qué interesante, vamos a compartirlo. También existen las alianzas, donde por ejemplo si se contacta a una persona que tiene un sitio que trata sobre una temática relacionada con tu negocio, a lo mejor publica recetas de cocina, le dices, oye, fíjate que yo vendo tamales y acabo de sacar un tamal bien bueno, ¿por qué no lo publicas? Y haces ese tipo de intercambios. Esa es la forma en cómo se supone que no lo debes de hacer, pero pues es una forma de trabajarlo, ¿no? Es una forma de hacerlo. De no esperarte a la suerte y que alguien hable de ti. Exacto. Y bueno, ahora comparando, digamos, existen varios tipos de publicidad pagada. En Google y Facebook son como las más populares. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Tú, ya sé que puedes recomendarnos mucho más Google, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Mira, no voy a hablar mal de ningún canal de difusión. Todos tienen sus partes positivas como todos tienen sus partes negativas, ¿no? Incluso Google tiene sus partes negativas también. Pero nosotros nos hemos enfocado en qué es lo que el usuario necesita. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, y digo, muchos líderes de opinión en la industria lo han comentado igual, es que la intención del usuario es lo más importante. ¿Qué es lo que el usuario necesita? Y aunque, por ejemplo, Facebook es un medio de publicidad muy bueno porque te permite segmentar a la perfección a una persona en base a lo que le da like, a los sitios que visita, a los comentarios que deja, toda su interacción que tiene tanto dentro de Facebook como fuera de Facebook, todo eso lo utiliza para armar un buyer persona. Entonces tú puedes decir, esa es a la persona que necesito. Pero que hay un detalle, que cuando tú le lanzas información sobre tu negocio a una persona, lo más seguro es que en ese momento no te necesita. No te está buscando. No te está buscando. Facebook te encuentra, la publicidad de Facebook te encuentra. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú eres dentista y tú dices, voy a lanzar una campaña de publicidad en Facebook, segméntame a personas con este nivel de ingresos, que yo sé que pueden pagar mis servicios, que les gusta hacer ejercicio, lo que significa que les gusta cuidar su salud, y pum, lánzales. Entonces me llega la publicidad y a lo mejor yo digo, qué interesante, pero ahorita no te necesito.
hace 2 semanas lo estabas buscando y ahorita ya no lo ocupas, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia con Google es que cuando estás en el momento donde hay una necesidad latente, imagínate que estás en la noche y te empieza a doler una muela. Sí. Y traes el dolor fuertísimo, ya se te empezó a inflamar y quieres que alguien te atienda el siguiente día, no te vas a meter a Facebook. A esperar a que te aparezca un anuncio. O vas a decir, ay, me acuerdo que vi un anuncio en Facebook que me... No te vas a poner a buscarlo. ¿Qué vas a hacer? Te metes a Google y pones un dentista cerca de mí, un dentista en Tijuana. O nada más pones dentista. Sí. Y con eso te aparecen los resultados y a lo mejor tú ahí, en base a lo que ves, pues vas filtrando a quién le hablas, o a lo mejor le hablas a todos para poder comparar precio. Pero hay una mayor posibilidad de conversión porque hay una necesidad de por medio. Ese es para mí uno de los factores más importantes y de hecho, si tú comparas métricos de campañas, quizá Google te salga más caro, quizás el alcance sea menor, porque en Facebook te pueden ver miles miles de personas. Pero muchas que no les interesa en el momento. Pero tu nivel de conversión es mucho más alto en Google. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con clínicas de cirugía plástica que trabajan las dos campañas, porque obviamente no se trata de que te olvides de las redes sociales. Tienes que hacer una estrategia integral donde cubras todos los canales. Y a pesar de que a través de redes sociales tienen mucho más leads, muchos más contactos, mucha más interacción, las conversiones son mucho más a través de Google y aparte son de mayor calidad. ¿Por qué? Porque el cliente ya viene listo, él sabe lo que necesita, aunque a lo mejor no técnicamente, pero sabe que le duele algo y está que informando, está buscando opciones. Súper bien. Qué buena recomendación, digo, aquí está muy padre. Y luego, algunas personas creen también, por otro lado, que aplicando estas estrategias, pues ya como que los clientes van a caer solitos, ¿no? Como que ya no hay que trabajarle tanto. Pero, ¿qué otros factores entran en juego como para que al final, o sea, se vea la efectividad de las campañas pagadas, por ejemplo? Porque los clientes pueden... Me habías comentado que muchas veces también los desatienden a los clientes o no les dan como ese flujo que los vuelve como genera la conversión al final del día. Hay un dicho muy popular que dice que todo es marketing, ¿no? Todo es marketing. Y a veces los dueños de negocios no entienden eso. Y cuando piensan en marketing, piensan en publicidad. Entonces piensan que simplemente porque ya aparecen en Google, los clientes, ¡pum!, van a empezar a llegar un montón de clientes. Y no es cierto. Lo que pueden llegar son un montón de prospectos. Pero el camino entre prospecto y cliente es un camino muy largo y pesado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú empiezas a capturar prospectos, necesitas meterlo en un flujo de seguimiento para convertirlo en paciente. Y eso me ha tocado verlo tantas veces y es una de las cosas que más le duele a la mayoría de los negocios, pero no se dan cuenta que es algo que tienen que arreglar. Y lamentablemente tampoco muchos no los asesoran sobre qué es lo que tienen que hacer. Entonces nosotros nos ha tocado trabajar con mucho. Te puedo poner un ejemplo. Un cliente que hace poco le estuvimos corriendo una campaña de Google Ads. En sus primeras 2 semanas recibió 17 prospectos para su clínica dental. O sea, ¿te imaginas? 17 prospectos en 2 semanas. Es un número muy importante. Entonces me habla por teléfono. Yo había visto los métricos y dije, pues súper bien, ¿no? Entonces me habla y me dice, oye, fíjate que pues que no nos está yendo muy bien. Y yo, pero te llegaron 17 prospectos. Sí, pues que nadie vino. Y yo, bueno, ok, pero a ver, te hablaron y luego ¿qué hiciste? No, pues me pidieron precio y les dimos precio. Ok, y luego, no, pues no vinieron. Pero les volviste a hablar después. No, pues yo ya tenían el precio. Pero no les diste ningún tipo de seguimiento. No, pues es que, o sea, ya le estás invirtiendo a tu publicidad. Te está costando que esos pacientes lleguen, que esos prospectos lleguen, porque pagas por cada clic en el tema de Google Ads. Sí. Entonces, que no le des el seguimiento necesario para convertirlos. Oye, mínimo, ya le diste el precio, ok, pero al siguiente día le vuelves a hablar. Sí, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron los precios, el tratamiento? ¿Ya estás listo? ¿Te estamos esperando? No, pues que todavía no me decido. Ok, ¿está bien si te llamo mañana o te llamo en 3 días? Yo, no, ¿sabes qué? Es que estoy viendo otro competidor, hay otro dentista aquí un poquito más cerca. Investigar los costos de la competencia. A ver, platícame qué te ofrecieron. A lo mejor podemos llegar a un acuerdo. O sea, darle un seguimiento apropiado al prospecto para mí es lo más importante. Y de hecho, te lo voy a poner así. Para mí, en una estrategia integral de esta manera, el 40% es la prospectación. Es lo que haces para que llegue el paciente. Para que se enteren que existes. El 60% es el trabajo que internamente un negocio tiene que hacer para convertirlo en cliente. Que eso es lo más difícil. Y nos ha tocado trabajar con muchos clientes que no están capacitados para eso. Pero también hemos trabajado con muchos clientes que ya tienen un sistema muy bueno y les va súper bien. Porque no desaprovechan los prospectos que les llegan. Súper bien. Que remarques eso. Como la parte interna es mucho más importante. Mucho más importante, sí. Ok. Bueno, en este caso me comentaste que te has ido especializando en el sector médico dental o que la mayoría de tus clientes son dentistas.
Y en este servicio en específico, que es para dentistas, ¿cómo manejas la cuestión de intereses cuando trabajas para dos colegas que están compitiendo, ambos por una posición en Google? Fíjate que sí es un tema algo complejo. De hecho, te puedo comentar que más o menos como el año pasado, como te comentaba hace un momento, nosotros trabajamos con varias agencias. Entonces ellos prospectan, traen clientes a sus propias agencias y de paso les venden el servicio de SEO, ¿no? Sí. Que nosotros lo tomamos, o el de Google Ads. Pero llegó un momento en el año pasado en el que yo les dije, ¿saben qué? A partir de ahora y hasta nuevo aviso no aceptamos proyectos de dentistas, porque inevitablemente sí puede surgir el problema de que haya un conflicto de interés o competencia interna entre nuestros mismos clientes. Sí. Digo, la ventaja es que no es como que trabajemos con muchísimos dentistas. Sí atendemos a varios dentistas, tanto aquí en Tijuana como en otras ciudades. Entonces, pero ya como que estén en la misma ciudad, ya puede decir, oye, pero los dos estamos compitiendo por el primer lugar, digamos, definitivamente. Y te contratamos a ti. Aquí lo que marca la diferencia es que, bueno, un dentista ofrece un montón de servicios y no todos se especializan en lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que se especializan específicamente en implantes. Hay otros que se especializan en toda la gama de lo que es la odontología cosmética. Hay otros que se especializan en la ortodoncia, que también es completamente diferente. Entonces, la realidad de las cosas es que no todos hacen lo mismo. Entonces nosotros los ayudamos para que se posicionen para lo que es su especialidad. Y digo, inevitablemente si hay puntos en los cuales pues de repente pueden chocar, que hay dos clientes que quieren posicionarse para lo mismo, pero también se encuentran en un flujo diferente o en un camino diferente hacia llegar a la primera página, porque a lo mejor hay alguno que ya anda por la página 2 y el otro anda por la página 5. O sea, están en diferentes etapas o fases. Todavía no han llegado al punto en el que los dos ya están en la página 1 peleándose por el lugar 1, ¿no? Entonces, no te digo que nunca va a pasar. A lo mejor algún día va a pasar, pero por lo menos ahorita no hemos tenido ese problema. La mayoría hemos tratado de mantenerlo pues de alguna manera. Y una de las cosas que nosotros más cuidamos es la privacidad y el respeto de los proyectos. Entonces, aunque trabajemos con clientes de la misma industria, jamás utilizamos la información de uno para beneficiar al otro. Y no te digo que no me lo han pedido. En una ocasión llegó un prospecto que me dijo, ¿sabes qué? Te pago el triple de lo que cobras, pero quiero que hagas esto para subirme a mí arriba de ese otro que también es tu cliente. Y yo le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero yo no hago eso, y decidí no tomar el proyecto. Y se enojó, pero bueno. Claro, pues ya cada quien, digo. Claro, y es que a fin de cuentas se trata de darle la mejor experiencia al cliente. Y pues por supuesto también hay que ser congruentes, ¿no? Entonces no puedes vender algo simplemente por el dinero si sabes que no va a dar el resultado o que vas a estar afectando a otro de tus clientes. Sí, claro. Ok, y bueno, me platicaste también que estás desarrollando un proyecto. ¿Nos puedes platicar más sobre este proyecto y contarnos de él y en qué fase está y todo, pues, que les va a interesar a los dentistas que nos puedan escuchar? Sí, mira, claro que sí. En base a la experiencia que he tenido trabajando con dentistas y de identificar, como te estaba diciendo ahorita, ¿no? Cuáles son sus pain points, cuáles son sus puntos de dolor en cuanto a la operación de un negocio. Precisamente nos dimos cuenta que gran parte de eso es el tema del seguimiento de prospectos y el manejo de sus pacientes. Entonces yo cuando voy con mis clientes siempre trato de asesorarlos. Digo, yo no soy consultor en el tema de... No soy consultor en el tema de específicamente de negocios, pero a fin de cuentas me toca hacerlo, ¿no? Sí. Entonces yo voy con el cliente a ver cómo estás manejando a tus pacientes, ¿no? Pues aquí en Google Calendar están las agendas y en Excel metemos los clientes, ¿no? Y ahí llevamos, pero no tienes un CRM, no puedes hacer una búsqueda, no, pues que no tenemos nada. La gran mayoría no tienen un sistema integral que les permita manejar todo eso. Entonces cuando vimos la necesidad de eso, me di la tarea a investigar en el mercado para ver qué es lo que está haciendo la gente. Y la verdad es que encontramos no muchos, yo creo que puedo contarlos con una mano, la cantidad de softwares dentales que existen en habla hispana. Pero la mayoría están enfocados en la parte clínica o la parte administrativa de una clínica dental, no tanto en la parte de mercadotecnia ni manejo de prospectos y pacientes. Como esa integración de sistema interno y externo y todo lo que está llegando para organizarlo, ¿no? Así es. Entonces, después de más o menos de darle forma a la idea de algo que pudiéramos hacer para ayudarle a nuestros clientes, me di la tarea de platicar con algunos de ellos y les dije, mira, estamos pensando hacer esto, ¿qué te parece? ¿Crees que sea algo que resulte útil para tu clínica dental? No, pues que sí, todos encantados, ¿no? Y es que la forma en cómo lo ideamos y lo presentamos, la verdad es que es muy buena lo que estamos desarrollando. De entrada es un sistema que te permite capturar a tus prospectos
Y para que no pase eso de que, pues no, nomás le mandé el precio y ya, el sistema te genera tareas automáticas donde te dice, ok, ya entró un prospecto, mándale su propuesta. Ok, te manda como tipo notificación y te hace tu lista de pendientes. Te genera todas tus tareas automatizadas para llevarte de la mano de prospecto a paciente. Ligando todas las plataformas, a tu correo, todo lo que tengas. Toda la estrategia de marketing que tengas alrededor de tu clínica lo concentra en uno para que puedas manejar pues todos tus prospectos. Ahora, ya que llegan a clientes o a pacientes, aquí es otro punto en el cual a muchos dentistas les falla. Por ejemplo, el ir con el dentista, y digo, seguramente vas a relacionarte, o quien sea que nos esté escuchando lo va a relacionar. Ir con el dentista no está en nuestra lista alta de prioridades. No, hasta que algo de plano ya nos duele y ya no el paracetamol ya no nos quitó el dolor. Sí. Entonces vamos con el dentista, pero no está en nuestra lista de prioridades. Si encima de esto el dentista no se preocupa por dar el seguimiento apropiado para que vayamos a visitarlo, pues no va a funcionar, ¿no? Sí. Entonces el sistema lo que hace es que de manera automatizada e inteligente, en base a los tratamientos que se ha hecho el paciente, genera notificaciones automáticas tanto al coordinador de la clínica o al de ventas como al paciente para que venga a visitar. Entonces, por ejemplo, si hace 6 meses no te has hecho limpiezas dentales, el sistema te va a notificar. Okay. O sea, me avisa a mí como paciente y a ti como clínica. Y ahí es donde ya podemos conectar y dar el seguimiento. De manera que cuando yo te hable, pues no te voy a agarrar de sorpresa, ya te notificaron, ¿no? Y también una de las cosas súper importantes es, por ejemplo, no tengo el número exacto, pero un implante dental, cuando te ponen un implante dental, tiene un tiempo de vida como de 7 a 10 años. Entonces, después de ese tiempo, tienen que verificar que tu implante esté bien, que no haya infección, que no ocupe algún tipo de arreglo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú se lo pones al paciente 10 años después ya, o sea, seguramente no están los mismos dentistas, no está la misma recepcionista, no está el mismo asistente dental, ya nadie se va a acordar de un paciente 10 años después. Ni él tanto de las personas. Ni él, exacto. Pero el sistema sí. Entonces, lleva un historial médico entonces. Claro, entonces el sistema 7 años después te va a decir, hace 7 años le pusiste un implante a este paciente, invítalo a que venga a una revisión. ¿Qué es lo que pasa? Viene una revisión que no le va a costar, pero una vez que tú tienes a tu paciente sentado en tu sillón dental con la boca abierta, encuentras miles de cosas que venderle. Y no porque lo quieras transear, sino porque siempre en nuestra boca hay un montón de cosas que necesitan arreglarse. Sí, cuando vas ya te arreglan como 3 cosas, ¿no? Exacto. Y no es por robarte, simplemente sí lo necesitas, ¿no? Porque no vamos tan seguido al dentista. Entonces, son algunas de las cosas muy útiles que están resultando que le van a ser muy buenas para los dentistas, ¿no? Y ahorita, hablando de la fase, me preguntaste en cómo íbamos. Ahorita estamos más o menos como en el 60-70% de desarrollo. Tenemos planeado en noviembre, diciembre de este año 2019 salir a versión beta, y a principios del próximo año ya salimos en vivo al público. Súper bien. Y bueno, o sea, ¿cómo le haces a un cliente que entiende este software? Si con trabajos, o sea, tienen un perfil en Facebook y no tienen Instagram y se niegan como a estar pagando, digo, porque eso es una realidad aquí en México. O sea, ¿cómo le haces para que entienda un software de esta magnitud, por decirlo así, pues? Mira, no se trata de tratar de convencer a la gente, sino de encontrar a los que lo entiendan. Y esto es algo súper importante. Es como querer ir a venderle servicios de marketing a alguien que hace zapatos y que jamás ha hecho publicidad en toda su vida. No vas a poder. No vas a poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, si en Tijuana nada más hay 1000 dentistas, pues la verdad es que no ocupamos tantos dentistas para que el software sea exitoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a buscar a esas personas que están un poquito más conectados con la tecnología, que a lo mejor ya corren sus campañas en Facebook, que corren sus campañas en Google, pero no tienen el clic de la conversión ya que las personas hablan. Entonces, a esos son a los que vamos a buscar. Y ya si en el proceso podemos convertir a los de la vieja escuela para que se metan a la tecnología, pues qué bueno, pero el costo de conversión es más alto. Tenemos que empezar por lo más sencillo, como cualquier negocio, ¿no? Sí, súper bien. Y bueno, cambiando ya un poquito de tema de SEO y el giro dental, tú organizaste una vez un congreso. Sí. Que se llama Web Summit MX. Ok. Cuando hiciste bueno, primero platícanos por qué decides empezar un congreso, que no cualquiera inicia un congreso porque es mucho trabajo. Y sí lo es. O sea, ¿por qué surge la idea o la necesidad tuya de hacer este congreso? Mira, te cuento, más o menos por allá del 2009, 2010, se me venció mi visa. Entonces no podía cruzar al otro lado. Hice Decidia, jamás la renové. Bueno, en ese entonces no la renové. Y pues ya no podía cruzar a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que a mí me gusta mucho leer blogs de SEO, de marketing, que la mayoría son en inglés.
Y me gusta mucho escuchar podcasts también, como el tuyo. Y así es como yo aprendo, ¿no? Yo aprendo leyendo mucho. Y entonces yo me di cuenta que en Estados Unidos, en San Diego, en Los Ángeles, en Las Vegas, en San Francisco, en Chicago, hay muchísimos eventos relacionados con marketing. Muchísimos y muy buenos. Entonces me tocaba ver videos, leer. Y a mí me encantaría poder ir a un evento de esos. Pero no podía. Uno, porque no tenía visa. Dos, porque son carísimos. Sí. Carísimos. Son súper caros. O sea, yo sí he ido ya ahorita, ya tengo visa. Entonces me ha tocado ir a congresos en Estados Unidos. Y los más baratos con descuento de Early Bird son $500. De ahí para arriba. Entonces, obviamente no quien sea puede ir, no quien sea lo puede pagar. Y en ese momento ni tenía la visa ni tenía el dinero, ¿no? Entonces fue cuando dije, ok, si yo tengo ese problema, seguramente hay muchos que tienen la misma necesidad. Platiqué con algunos colegas, les dije, oye, ¿qué les parece? Estoy pensando en hacer un congreso aquí en Tijuana de marketing digital, traer algunos invitados, hablar sobre temas de actualidad y pues dar consejos no solamente para los colegas para que se actualicen, sino también para los negocios locales. Sí. Y a todos les encantó la idea, entonces el plan era hacerlo originalmente en el 2013. Nunca había organizado yo un evento en mi vida, jamás. Jamás. Fuera de una carne asada, jamás había organizado un evento. Entonces me acerqué con los amigos de BitCenter. Me dieron sus precios y todo, empecé a conseguir presupuestos, empecé a buscar patrocinadores, hubo algunos que dijeron, vale, entramos, pero a la mera hora no le entraron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que me quedé con todo el plan y me quedé sin lana. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo vamos a posponer. Y para ese entonces ya teníamos como unas 200 personas registradas para ir al evento. El evento era gratis. El evento era gratis. O sea, ¿lo cancelaste? Lo cancelé, lo pospuse. Les mandé un correo diciéndoles que pues por cuestiones fuera de nuestro control, pues teníamos que posponer el evento. Prácticamente no había billete y lo cambiamos para el 2014, si no me equivoco, fue en marzo o abril del 2014. Entonces retomamos el evento y ahora ya, como ya habíamos hecho un poquito más de ruido, pues ya le llamó la atención a más personas, logré a conseguir algunas personas que se unieran al staff, que me apoyaran con la difusión y el 2014 fue el primer año que lanzamos. La verdad fue un hitazo, el evento estructuralmente fue horrible. O sea, todo estaba feo, no había nada elegante, no había nada como muy sofisticado como se ve en la mayoría de los eventos. Pero la esencia estaba de los pero fue muy bueno, a la gente le encantó, todos se fueron muy contentos. Creo que en ese primer año llevamos como a 9 conferencistas, todos locales. Y se armaron creo que 4 talleres. Súper bien. Igual trajimos gente que hablara ya más específico. Las conferencias eran de 30 minutos, los talleres eran de 2 horas. Entonces, todos los conferencistas de aquí de Tijuana. Todo era aquí local, sí, todo era cual a través de la gente que yo encontraba. Algunos yo no los conocía, los busqué en LinkedIn y les dije, oye, estás aquí en Tijuana, te dedicas a esto, te invito a un evento. No, pues que sí. Entonces mucha gente confió en mí en ese primer año y la verdad es que nos fue muy bien. Ya en el 2015, en nuestro segundo año, le metimos pues ya un poquito más de galleta, ya hubo más patrocinadores también. Te puedo decir, hablando de dinero, el primer año salimos tablas. Lo poquito que entró cubrió los gastos, fue muy divertido. Salimos pero eso tablas. Ya es un éxito, ¿no? O sea, en el segundo año ya tuvimos más patrocinadores, el evento seguía siendo gratuito y en ese año juntamos como unas 400 personas. Súper bien. Hicimos ajustes en los tiempos y creo que trajimos un total de 14 conferencistas y hicimos talleres simultáneos. En vez de 4 eran 8 talleres. Pero al mismo tiempo. Sí, los talleres. Cada quien arma su plan o algo Exacto, podías ir a 4 nada más. Y lo que integramos en este año y que fue lo que nos ayudó a que ya pasáramos de tablas a tener ganancias, es que hicimos en un tercer salón que está en el BitCenter, hicimos un congreso de turismo médico. O sea, era como un pequeñito congreso donde todo en ese cuarto se hablaba de temas de turismo médico. De marketing, pero relacionado con el turismo médico. Y estuvo súper bien, obviamente el boleto ya era mucho más caro. Ya esas personas que fueron al congreso no iban a las conferencias porque pues tenías que estar todo el día ahí, ¿no? Ya habías pagado por eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eso nos ayudó a tener más ingresos. El evento fue un éxito. Ahí sí tuvimos un poquito más de ganancias. O sea, tuvimos ganancias. Tampoco fue el gran negociazo. Creo que debimos haber ganado... yo creo que tuvimos como unos 30,000 pesos de ganancia. Más o menos. Que... pues está bien, ¿no? Está bien, pero comparado a la cantidad de trabajo que se hizo durante meses, pues no es nada. No es nada. Y bueno, ¿ahí ya trajiste conferencistas de fuera? No, ahí todavía seguíamos. Es el 2015, ¿no? 2015. Todavía eran conferencistas locales y creo que uno que trajimos de Zacatecas. Que digo, ya ahorita es un amigo, pero en aquel entonces sí fue alguien que precisamente el Andare me presentó. Se llama Arturo González Salas, muy buen mercadólogo. Y pues él fue el que trajimos de fuera nada más en ese momento. Fue como nuestra estrella que trajimos. Y por ejemplo, como para
¿Cómo te acercaste a él? ¿O cómo convences a alguien de que venga para un congreso nuevo? O sea, ¿qué estrategias utilizas? Mira, obviamente cuando tú tratas de traer a alguien, necesitas mostrarle qué valor va a tener él al contribuir. Muchos lo hacen simplemente porque, ¿sabes? Quiero apoyar, ¿no? Sí. O sea, se ve interesante el proyecto y quiero apoyar. Entonces le platicamos... Se pueden dar a conocer. Claro, le platicábamos sobre que el año pasado pues tuvimos 200 personas. Este año aunque llegaron 400, pero los registros andan como en 700. Pues ya sabes que muchos no llegan, ¿no? Entonces, pero ya había muchas personas registradas. Pero cuando yo ya platiqué, eso se lo dijo Landari cuando le dijo, oye, fíjate que tengo un conocido que está haciendo, ¿qué te parece? Platica con él. Sí. Entonces ya platiqué con él y le dije, mira, Arturo, te voy a ser sincero, me encantaría traerte, la gente de Tijuana te va a amar. Ya has venido a Tijuana y creo que nunca había venido a Tijuana, o creo que una vez había venido. Pero le dije, ¿alguna vez has venido? ¿Ya has dado una conferencia aquí? No, pues que nunca. Ok, la gente se va a enamorar de ti. Te vas a llevar muchísimos fans y muchísimos amigos. Vente. No tenemos dinero para pagarte. Le dije, te puedo pagar tu hotel, tus comidas, tu avión. Ok. Pero lo que podemos hacer, le dije, tráete tu visa. Me imagino que tienes visa. No, pues que sí, tráete tu visa y te llevamos a pasear a San Diego. Mira. Entonces te damos un rol por San Diego y ya bien. Después te vienes a la conferencia. Okay. Entonces, obviamente, no sé si lo hizo por eso, pero dentro de su corazón encontró el apoyarnos, ¿no? Y la verdad es que vino, fue una experiencia súper agradable. Todo el mundo se fue enamorado de él en el evento. Es un gran personaje. Si alguna ocasión tienes la oportunidad de platicar con él, créeme, vale la pena. Okay. Y sí, prácticamente lo conocí como alguien que me lo recomendaron, pero ahorita ya somos amigazos, ¿no? Súper bien. ¿Y qué criterios utilizaste para elegir a los conferencistas? O sea... Mira, los primeros años es quien quisiera. Sí, me imagino, pero ya en la segunda o tercera edición a lo mejor. Sí fue importante meter algunos filtros porque de repente hubo personas que a lo mejor no eran los ideales para el evento, vamos a dejarlo así. Pero pues a fin de cuentas se aprende, ¿no? Pero uno de los filtros más importantes es que otras personas nos lo recomienden. Entonces, por ejemplo, yo en este caso ya te comenté que Landari, aparte de colega, es un súper amigo, brother mío. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues necesitamos conferencistas, échame la mano. Porque en ese entonces, pues él ya andaba dando conferencias por todos lados. Entonces él principalmente era el que me ayudaba a vetar a los conferencistas, a recomendármelos. O si no, alguien que él conociera o algún conocido que nos hiciera la conexión, ¿no? Entonces sí, ahí hubo algunos pues muy buenos, muy interesantes que llegaron, algunos que nos costaron algo de dinero traerlos. Tuvimos un conferencista buenísimo, Andrés Silva, que yo creo que ha sido uno de los 2 mejores conferencistas que tuvimos en esos 4 años. Publicó un libro, lo fue a llevar el libro al evento. Súper técnico, su taller, su conferencia, a lo mejor por eso a mí me gustó tanto. ¿Sobre qué fue? Hablaba sobre el tema el tema social, el tema de redes sociales, pero estaba más enfocado en los números. De hecho, él publica mucho sobre los números, sobre los millennials, los porcentajes de lo que hacen. Y su libro está loco, eso. Tú lees su libro y parece un libro de matemáticas. Pero ya si te metes a analizarlo bien es buenísimo. Pero bueno, digo, no me quejo de los costos porque todo tiene un costo, ¿no? Pero nada más el puro avión de traerlo desde Chile costó como 23,000 pesos. Ida y vuelta. Entonces fue una locura. Y la verdad es que en ese evento, él vino en el 2016. En el 2016 tuvimos pérdidas garrafales en el evento. Que ya como que ahí empezó a pesar porque aunque mi idea nunca fue hacer dinero con el evento, pero tampoco fue perder dinero con el evento, ¿no? Sí, tampoco. En el 2017 tuvimos alianza con una agencia, nos apoyaron mucho en el evento, pero igual tuvimos pérdidas, ¿no? Entonces ya cuando pasa el 2017, el evento está bien, se cerró muy bien el evento. Hay personas que nos preguntaron, ay, ¿cuándo el del 2018? Y es como que... No, ya, se acabó el ciclo, ¿no? Y hay muchos que sí, hasta el día de hoy me siguen preguntando, ¿cuándo va a regresar Web Summit MX? Yo como lo veo es que Web Summit MX fue un ciclo que se cumplió, fue muy bueno. Yo puedo atribuirle el mucho o poco éxito que tengo en mi agencia y profesionalmente todas las personas que pude conocer en ese de ahí te llevó evento. Más trabajo, por supuesto. Cosas. Entonces ahí me dio la oportunidad de conocer a muchas personas, de conocer a muchos expertos en temas de negocios y de marketing, al grado de que yo ahorita agarro mi teléfono o mando un correo y me responden muchísimas personas que pues ya son influencers de hace mucho tiempo en sus temas, padre. ¿no? Influencers reales, no de los que publican ropa. Sí, de los que tienen agencias, o sea, operan negocios, consultores. Que comparten contenido de valor. Exacto. Pues. Entonces, ese tipo de personas que jamás yo hubiera podido platicar con ellos, ahorita están a una llamada, a un WhatsApp de distancia. Entonces, eso es muy bonito. Y también por el lado del negocio, también
pasó que llegaban personas que se habían buscando una agencia de SEO, pues nosotros lo hacemos, ¿no? Y nosotros armamos todo este evento. Y tenemos clientes que desde hace 3 años, 4 años, estamos prácticamente trabajando con ellos todavía. Entonces, lo que yo invertí en ese evento ya se recuperó muchísimas veces, aunque haya tenido pérdidas, claro. Sí, súper bien. ¿Tú qué tipo de contenido consumes? Fíjate que muchas cosas relacionadas con negocios. Una de las cosas que yo aprendí desde que estaba chico, desde que tenía mi negocito de reparación de computadoras, es que cuando tú eres emprendedor tienes que saber de todo. ¿Okay? Tienes que saber, aunque sea poquito, pero tienes que saber de todo. Y uno de los libros que más me impactaron en ese tema fue The E-Myth. No sé si lo has escuchado, de Michael Gerber. Michael Gerber, se llama así como la comida para niños. Es un libro buenísimo, de hecho sacó 2, The E-Myth y The E-Myth Revisited. No me acuerdo cómo se llama en español. El mito del emprendedor, creo que se llama en español. Sí, es cierto. El libro es muy bueno porque te enseña a que un emprendedor que se enfoca nada más en la parte técnica está destinado al fracaso. Y de hecho en mi blog hace muchísimos años escribí un artículo de blog que hablaba de eso, de un taquero que trabaja en una taquería. Es buenísimo taquero, todo el mundo lo conoce, y de pronto él empieza a pensar y tiene su sueño emprendedor, como le dicen, y dice, oye, todos vienen por mí, voy a abrir mi propia taquería en vez de que mi patrón se quede con todo el dinero. Va a abrir su taquería y descubre que le clausuran el negocio porque no pagó los impuestos, que los empleados no cobraron, que el proveedor no trajo la carne, porque un negocio no es hacer tacos, una taquería no es hacer tacos, o sea, el negocio real es mucho más complicado. Entonces, me gusta mucho consumir principalmente temas que tienen que ver con negocios, obviamente también con marketing, porque tenemos que estar al día con lo que consumimos, con lo que ejercemos. Y ya recientemente con el tema precisamente que estoy manejando de la aplicación que estamos desarrollando para dentistas, está dentro de una categoría, no sé si lo has escuchado, pero que se llama SaaS, S-A-A-S, que significa Software as a Service, que ahorita ya es la como el estándar en el tema de software. ¿Te acuerdas que antes comprabas un software, te daban un CD y lo instalabas? Sí. Y ahorita no, ahorita es un servicio. Por ejemplo, si antes querías el Office, comprabas tu disco de $200, lo instalabas o ibas al sobre ruedas y lo pirateabas y ya lo tenías, ¿no? Y ahorita no, ahorita tienen su Software as a Service donde tú pagas $10 al mes y ya tienes tu Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Sí. Como entonces, la paquetería de Adobe, ¿no? Prácticamente también. Entonces ya todos están yendo hacia ese modelo de negocio en el tema de software. Entonces, obviamente, hacerle publicidad a un servicio en forma de software es muy diferente a hacerle marketing a un negocio convencional. Completamente diferente. De hecho, los métricos que tienes que medir son completamente diferentes también. Algunos de los métricos también te sirven para entender qué es lo que está pasando con tu negocio. ¿Cómo qué tipo de métricas manejan? Por ejemplo, una de las cosas más importantes, bueno, de las que más se manejan, que también se manejan, de hecho, se deberían de manejar en cualquier negocio, es el valor de la vida de tu cliente, el lifetime value. Entonces, tú debes de saber cuánto dinero o cuánto valor económico te va a generar un cliente nuevo que tú llegas. ¿Para qué necesitas saber eso? Muchos dicen, pues, ¿de qué me sirve? Bueno, es que si tú no sabes cuánto dinero te va a generar un cliente durante la vida en la que está contigo trabajando como cliente, no puedes saber cuánto invertir. Por eso se les puede hacer mucho a algunas personas de que invertir $500 en Google y que de repente, no sé, en el peor de los casos les llega un cliente. Y dices, me costó $500, a lo mejor ni lo que me va a consumir en ese instante, ¿no? Pero ya, o sea, si te duró ese cliente 5 años, o sea, $500 no fue nada realmente. Claro, y es que así es como lo tienes que pensar y así lo tienes que calcular. Es que tú decir, ok, este cliente que llegó, ¿cuánto va a consumir de mis servicios? ¿Cuánto dinero me va a dejar en los próximos, vámonos cortos, vamos a ir un año? ¿Cuánto me va a consumir en un año? Si eres un dentista, a lo mejor llegas, te hiciste un implante, pero luego recomendaste a alguien, o trajiste a tu mamá, o trajiste a tus hijos. Entonces, cuando sacas la cuenta, dices, wow, o sea, sí, me gasté $500 en publicidad, pero a lo largo del año tuve $5,000 de ingresos gracias a eso. Sacas las matemáticas y dices, pum, pues métele $2,000 a la publicidad ahora, porque tú sabes que vas a tener el retorno. Y es una de las cosas que a veces en la mayoría de los negocios no vemos, pero en los negocios digitales lo tienes que medir porque es parte de. Ahora, la ventaja que tiene es que los software as a service es una cuota mensual, entonces es un ingreso recurrente, que también es una de las cosas que yo siempre recomiendo que los negocios traten de buscar cómo incorporar negocios recurrentes. Por ejemplo, por eso yo me alejé del tema del diseño web. Vendes un sitio web en $2,000, pero ¿y luego? Y luego ya, se acabó. O sea, a lo mejor le puedes ofrecer algún otro servicio,
pero hasta ahí se acabó. Sí, pero el sitio web ya no. O sea, no vas a estar construyendo un sitio web cada 2 meses, cada 3 meses. Exacto. ¿Verdad? Entonces siempre tienes que buscar la manera de generar servicios que sean recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando son servicios recurrentes tienes la garantía de que vas a recibir un ingreso. A mí me ha tocado muchas agencias que son integrales, que de repente dicen, oh, ya viene enero y diciembre y enero, donde las ventas caen y es como que, pues nosotros siempre generamos lo mismo. O sea, llueve y truene, a menos de que perdamos proyectos, que por supuesto pasa, pero si los mantenemos los de siempre, o sea, estabilidad. Tenemos estabilidad y yo sé cuánto voy a generar este mes y el siguiente mes y el siguiente mes. Y yo sé cuánto me va a generar un cliente, entonces yo sé cuánto le puedo meter a publicidad sin que me pese porque entiendo el retorno de que voy a tener por el tiempo que un cliente va a estar conmigo. Súper bien. ¿Qué criterios tienes para entrarle a un proyecto o trabajar con una persona? ¿Te refieres como a un cliente? Puede ser con... Pues puede ser con un cliente o puede ser con alguien que te quiera proponer un proyecto. Ok, va. Bueno, empecemos con el primero. Si es un proyecto nuevo, como te comenté hace un momento, nosotros preevaluamos todos los proyectos antes de empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que el proyecto sea viable para nuestra metodología. Si vemos que el cliente no tiene el presupuesto para cubrir nuestros servicios, pues mejor no le entramos, ¿no? Sí. No es que no les queramos ayudar, pero pues no deja de ser un negocio, ¿no? El cliente tienes que pagar, ¿no? Claro, tienes gastos fijos. Entonces esa es una parte importante. Y la otra es que el cliente esté dentro de una industria que vaya de acuerdo con nuestros valores. Te puedo comentar que nos han llegado propuestas, solicitudes de presupuesto, por ejemplo, de sitios de escorts, que nos piden que les posicionemos para cosas, pues servicios raros, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, técnicamente lo podemos hacer, pero no podemos ser congruentes con los valores de nuestra empresa, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que nosotros evaluamos. Ahora, en cuanto a otros proyectos, fíjate que me ha tocado trabajar en conjunto en muchos proyectos, en algunos que nos hemos tipo aliado durante un tiempo, algunos que nos hemos asociado en algunos proyectos en particular. Para mí, lo más importante son los valores de las personas con las que trabajas. El conocimiento es muy bueno, ¿sí? Pero el conocimiento se puede aprender. Pero los valores y la actitud de las personas no. Y es prácticamente el mismo, fíjate, la misma vara de medir que utilizo para los que trabajan aquí en la agencia, para los empleados. Para mí es más importante la actitud que la aptitud. Porque el conocimiento lo puedes adquirir. Si tú llegas y me dices, es que no sé hacer nada. No sé hacer nada. O sea, sí, me meto a Facebook y sé buscar en Google, entiendo poquito inglés, pero fuera de ahí no sé hacer nada. Pero si traes las ganas de aprender, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es gente que esté apasionada por lo que estamos haciendo y que realmente quiera aprender. Pero hay gente que llega y dice, no, yo sé hacer, hombre, yo ya lo sé hacer, yo ya lo sé hacer. Y me ha tocado trabajar con algunos así. ¿Sí? Y no duran. Y es que llegan con esa actitud que lo único que hacen es que envenenan el ambiente de trabajo. Sí, y como de merecer todo, de merecer un super sueldo y todo. Sí. Y te das cuenta que realmente no sabe tanto. Sí, y fíjate que ahí sí me gustaría mencionar algo, no sé cómo andamos de tiempo. No, bien. Ok, perfecto. Adelante. A mí me gustaría mencionar algo que ahorita le están tirando a los pobres millennials. Yo no soy millennial por 2 años, Yo soy del 78. A ver, casi de panza. Casi, y soy de diciembre del 78. Entonces, casi me tocaba. Pero fíjate que dentro de la agencia yo trabajo con puro millennial. Y yo no he tenido ni un solo problema con los que están ahorita. Sí ha habido algunos que no han durado, que han venido con actitudes no apropiadas, pero yo siento que el hecho de catalogar que esa falta de actitud o de actitud errónea sea porque son millennials es totalmente equivocado, Porque entonces pues tiene que haber una mayoría, ¿no? O sea, si se lo aplicas a uno quiere decir que todos son iguales y la verdad es que no todos son iguales. Está chistoso también que a todos les caemos mal y ustedes son, bueno, los baby boomers son los que son nuestros papás, pues, o sea, sí. O sea, las personas que nos educaron, los pues, culpables, o sea, ¿no? No digo que los culpables, pero yo no soy baby boomer, no. Perdón, sí es cierto, perdón. No estoy tan bien. Pero no, sí. Digo, este tema es bien chistoso porque de entrada sí entiendo que se haga la separación por generaciones por temas de conocer al consumidor, ¿no? Eso sí es sí es muy cierto. Pero tanto así como que definir sus actitudes es que no, pero sí son diferentes. Y es lo que platicaba con un colega la otra vez, o sea, si tú vas a tratar a un millennial como tratas, o sea, no vamos a llamarle millennial, si tú tratas con un joven como tratas con cualquier persona más mayor, pues sabes que no te va a funcionar, porque son generaciones diferentes, son puntos de vista diferentes. Por ejemplo, yo aquí en la agencia
hace ya casi 2 años, llegó Alexa. Alexa es mi mano derecha aquí en la agencia. Es una muchacha que todavía está en la universidad, ya está en su último semestre. Ah, pero todavía es estudiante. Sí, ella llegó cuando tenía 21 años, ahorita tiene 23 años. Y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Pues yo sé hacer esto. Yo sé hacer diseño web. Y le dije, órale pues vente a trabajar. Pero llegó con muchas ganas de trabajar y me dijo, yo quiero aprender. Yo vengo aquí a aprender, tú dime qué tengo que hacer. Y le dije, hazme este sitio web. Y me dijo, sí, yo lo hago. Jamás había hecho un sitio web en su vida, pero no me lo dijo. Pero le estuvo echando tantas ganas y yo la vi. Y yo me acuerdo que platiqué con mi papá y le dije, ¿sabes qué? La voy a correr. Porque la veo que se está tornando los dedos. No puede. Sí. El día que me tenía que entregar el sitio, llegó con ojeras, desvelada, y me entregó el sitio. No era perfecto, pero se clavó y lo logró. Y para mí, esa ha sido una de las cosas más valiosas que he visto. Es que alguien que quiere aprender, busque la manera de aprender aunque nadie le esté enseñando. Sí. Eso es súper valioso. Sí, y más ahorita que, o sea, en YouTube está todo. Todo, sí. O sea, vamos, si yo aprendí casi todo lo que yo sé, yo lo aprendí por mi cuenta leyendo en internet. Ahorita hay muchísimos más recursos de los que había hace 10 años, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante y ahorita ella prácticamente dirige la agencia. Yo ahorita nomás soy como que el líder de opinión aquí, el que a veces va con los clientes, pero ella ha demostrado prácticamente, ella maneja la agencia. Y para ser alguien de 23 años, o sea... Millennial, totalmente. O sea, yo estoy súper contento con ella y la verdad es que sí vale la pena confiar en el talento joven, pero hay que saber cómo tratarlos. Ok, súper bien. Y bueno, en tu trayectoria, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Ay, híjole. Fíjate que ya había escuchado que haces esta pregunta y no me preparé para pensarla. Mal tacha para mí. El peor consejo que me han dado. Que lo pusiste en práctica o descubriste que no aplicaba para ti. Yo creo que lo peor que me sugirieron, y fíjate, no quiere decir que esté mal, pero a lo mejor es sentido común para muchos, el no arriesgarse. Okay. Por ejemplo, cuando yo iba a dejar mi empleo, me dijeron, no lo hagas. ¿Cómo vas a dejar tu empleo? Te pagan súper bien. Es casi un sueldo gringo. ¿Cómo vas a dejarlo por ir por tu negocito? Entonces yo dije, yo veré la manera. Cuando dejé de ofrecer servicios, me dijeron, ¿cómo? O sea, si alguien llega y te dice, te voy a dar $2,000 por hacerme un sitio web, ¿le vas a decir que no? Yo, sí, no. O sea, los vas a dejar ir. Ajá. Entonces, obviamente sí es un reto y sí entiendo que hay personas que tienen esa limitante en cuanto a quererse arriesgar. Entonces, para mí es uno de los consejos, no lo voy a llamar consejo malo porque en su momento fue un consejo que vino del corazón en preocupación por mi bienestar. O sea, no te lo dijeron para pero yo creo sabotearte. que ese es uno de los consejos que qué bueno que no hice caso. Porque pues todo lo que he logrado, poquito, mucho, pero ha sido gracias a que me he arriesgado. Súper bien. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Do it. Simplemente hacerlo, ¿no? Ha habido personas que sí me han dicho, no, tú arriésgate. De hecho, Landare ha sido uno de los que más me han empujado. No, hazlo, tienes que hacerlo, aviéntate. Que hay que pagarle $1,500 a un conferencista, arriésgate, va a valer la pena. O sea, cosas de esas que sí decías tú, bueno, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y digo, en estos días ya los mentores físicos ya no hay muchos, pero mentores digitales tienes un montón, ¿no? Entonces ya entre Gary Vee y Grant Cardone y todas esas gentes que te dan tantos consejos que luego puedes aplicar muy bien. Entonces, consejos buenos ha habido muchos. Pero yo creo que ese es uno de los más importantes, es pues, arriésgate y busca la manera, ¿no? Y de hecho yo siempre he platicado sobre ese tema en el que en los negocios tienes que tomar riesgos, pero tienen que ser riesgos calculados. Sí, exactamente. También no nomás aventarte por aventarte, ¿no? O sea, piénsala bien. Y que regresamos a lo mismo. Y de hecho, creo que la semana pasada estaba esperando que saliera mi hija de la universidad. Fui a recogerla y grabé una historia, ¿no? Y me quedé pensando por una frase, ya ni me acuerdo qué frase era, pero una frase que escuché en un podcast y hablaba de eso. O sea, ya me acordé. Decía, no porque puedas hacer un buen producto u ofrecer un buen servicio quiere decir que eres apto para poner un negocio. Y eso es súper cierto, porque a veces dices tú, mis tacos son los mejores, voy a poner una taquería. Los tacos, ¡pum! No, o yo muchas más cosas. Soy el mejor diseñador web, voy a poner una agencia. No, o sea, poner un negocio es muy complicado. Yo siempre he dicho, es una de las cosas más difíciles, pero más gratificantes. Es una carrera de resistencia, completamente. ¿No? Entonces, sí es un riesgo poner un negocio, pero no hay que aventarse a lo tonto, ¿no? O sea, tiene que ser un riesgo calculado, que tú sepas ¿qué tienes que saber? Aprender. ¿Qué necesito? Necesito aprender finanzas. Tengo que aprender cómo voy a manejar el dinero, cómo voy a manejar el personal, los impuestos, el aspecto legal. O sea, son un chorro de cosas que si no identificas y no te preparas,
truenas, completamente truenas. Entonces creo que eso sí es súper importante, tomar riesgos, pero que sean riesgos bien calculados. Y más aquí en México y creo que en Latinoamérica, donde cuando generalmente la inversión inicial viene de o todos sus ahorros que te costaron un buen de años o algún patrimonio familiar o algo, entonces cuando te equivocas, o sea, salir de ahí está difícil. Sí, de hecho es bonito. Ahorita que estoy escuchando todos los podcasts y leyendo cosas de las aplicaciones del Software as a Service, hay muchos startups que viven de pedir lana. Sí, y de hecho, incluso aquí localmente, ¿no? O sea, muchos que no mueven un dedo si no hay un inversionista detrás. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Está bien, entiendo que hay muchísimos negocios que necesitan inversión de lana porque se requiere, pero hay muchos que no. Hay muchos que con una buena idea, una buena implementación, sabiendo lo que tienes que hacer, trabajarle, lo sales a vender, lo sales a vender. Entonces, si de repente hay un riesgo grande que te avientes en algo con dinero propio, porque y luego te truena el negocio y ¿qué vas a hacer? Te quedaste sin dinero, ya empeñaste el carro y la casa ya la perdiste. Entonces sí es complicado, pero también tienes que ver la forma pues de que tu dinero crezca. Entonces, por ejemplo, aquí en la agencia nosotros pudimos haber buscado un inversionista para el tema de la aplicación que estamos desarrollando para dentistas, pero decidimos que la misma agencia lo va a financiar con los ingresos que tenemos. Entonces, obviamente no es un gasto pequeño, pero es mejor que estar endeudados y es mejor... O que estar esperando a alguien que te dé dinero, ¿no? Y deja de eso, también es perder el control, porque cuando tienes inversionistas pierdes el control y pierdes el enfoque. De repente ya no es cómo doy una solución a mi cliente, sino es cómo recupero el dinero al que me prestó dinero, ¿no? Sí, aparte, o sea, cuando tú... O sea, eres el que lo está financiando, o sea, las cosas son a tu manera y claro, eso que, o sea, no tiene precio. También tiene su riesgo, ¿no? Porque a veces te aferras a cosas que no deberían de ser y tú corres el riesgo, ¿no? Con la pérdida de dinero. De hecho, en la aplicación me ha pasado. A mí se me ocurrió una función y dije, no, pum, vamos a hacerlo. Y boom, le invertimos lana. Y ya que me puse a ver, dije, yo, ahí esto nadie lo usa. Entonces, perdimos como 2 semanas de programación, que pues es una ganita, ¿no? Digo, también está esa desventaja, pero... No sé, siempre se me viene a la mente cuando escucho algo así también como una frase de Guillermo del Toro que dice que la felicidad es cagarle en nuestros propios términos. Entonces, o sea, como que sí, o sea, porque uno aprende muchísimo. Sí, pues es que es la forma de aprender y a fin de cuentas si lo estás haciendo por ti mismo, pues tú corres el riesgo y tú mismo te levantas y aprendes, ¿no? Cuando alguien te lleva de la mano, te dio el dinerito y pues si pierdes la lana y dices, pues... Pero ni valoras, ¿sabes? Ajá, exacto, sí. Sí, bueno, y para terminar, ¿cuál es tu frase favorita? Mira, no tengo así como que una frase muy específica, pero te puedo comentar que uno de los valores más importantes para mí es, y que de hecho lo tenemos como dentro de los valores de la empresa, es la congruencia. Si quieres acomodarle una frase, pues bueno, no se me ocurre cómo, pero la congruencia para mí es súper importante porque si no eres congruente con tus acciones, con tus valores, no puedes hacer muy bien un bien allá afuera en el mundo, ¿no? Ni beneficias a tus clientes, ni ayudas a tu equipo, pero si tú eres congruente con tus propios valores y permeas esos valores dentro de tu negocio y dentro de lo que estés haciendo y tratas de beneficiar a los demás, eso te va a poner en un nivel mucho más alto y no estoy hablando de dinero ni de negocios, sino como persona simplemente, ¿no? Entonces, si buscas el beneficio de tus clientes por el beneficio, no nada más por el dinero, que obviamente el dinero es una parte súper importante de un negocio, ¿no? Pero si tú vas más allá de eso y eres congruente con lo que tú buscas para el beneficio que tú buscas para las demás personas, te va a ayudar mucho eso. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Roberto, por habernos dado la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti. Para mí fue un placer tener la oportunidad de platicar contigo y de estar de poder estar en la lista de tus increíbles invitados que has tenido. Es un honor también. Muchas gracias. Y pues para todos los que nos están escuchando, vamos a dejar las redes sociales de Roberto por si gustan contactarse con él, conocer más de su agencia. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.